Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast La Esquina del Talento, un espacio de reflexión y análisis sobre el acontecer en la vida y el mundo empresarial. En esta ocasión les traigo una historia que no está exenta de polémica y quizás también de algún debate. Veamos de qué se trata. Imaginen ustedes un mundo en donde las organizaciones no tengan gerentes. Qué locura, con seguridad muchas personas pueden en este momento estar pensando ante la pregunta que yo he planteado. Porque se cuestionarían enseguida, y entonces, ¿quién las va a dirigir? ¿Cómo se van a tomar las grandes decisiones? ¿Cómo se van a alinear a los equipos de trabajo? Estas y muchas otras interrogantes, quizás justificadas, por supuesto, empezarían a colocarse sobre la mesa ante la pregunta que yo acabo de plantear. Pero antes que sigamos con esta serie de interrogatorias, les quiero contar algo que pasó no hace mucho tiempo atrás. Google, la famosa gigante tecnológica, interesada un poco en conocer más acerca de cuál era la real influencia que tenían los altos directivos en las organizaciones, realizó un interesante y provocador estudio que lo denominó el proyecto Oxygen, que le permitiría determinar con mucha más precisión cuáles eran las características que compartían los líderes más exitosos en el ejercicio de sus funciones, y además también conocer qué los distinguía de aquellos cuyo rendimiento era inferior. Todo esto, por supuesto, valiéndose de la enorme cantidad de información que poseen, empezaron pues obviamente a detectar e identificar cierto tipo de patrones de comportamiento que demostraban aquellos ejecutivos más destacados y con mejores resultados alrededor de su organización. La inquietud nace a partir del reconocimiento de lo que en la actualidad puede hacer la inteligencia artificial, que en gran medida ha ido imitando y en algunos casos superando ciertas capacidades cognitivas propias de nosotros los seres humanos. Por ejemplo, aprender, razonar, resolver problemas, etc. No está muy lejana la fecha, recuerden ustedes, en la que Deep Blue, aquella computadora desarrollada por IBM, venció en el año 1997 al campeón mundial de ajedrez ruso Garry Kasparov. Y en ese momento se prendieron las alarmas y se encendió el debate alrededor del poder naciente que estaban adquiriendo las máquinas y cómo podrían eventualmente superar al ser humano. Deténganse a pensar por un momento lo siguiente. Nuestra competencia con las máquinas ha sido a lo largo de la historia en función de dos grandes capacidades. Por un lado las físicas y por otro lado las cognitivas. En las primeras, ellas nos han superado largamente. En las segundas, nosotros siempre hemos prevalecido. Pero parecería ser que el panorama ha cambiado y quizás irreversiblemente. Desde esa perspectiva, era interesante descubrir hasta qué punto la función propia de un líder podía ser sustituida por un aplicativo de inteligencia artificial. Hablemos, por ejemplo, de la retroalimentación. Pongamos ese caso como punto de análisis. Todos sabemos que la retroalimentación es una función muy importante para el desarrollo de una persona y ha venido hasta ahora siendo manejada entre seres humanos, donde, como todos conocemos, suele darse la situación en la cual un jefe le comenta a su colaborador cómo lo está percibiendo en cuanto a sus fortalezas y también sus oportunidades de mejora. Sin embargo, cualquiera que tenga un reloj inteligente para hacer deportes, incluso de mediana calidad, se habrá dado cuenta que este dispositivo está en capacidad de enviar alertas, comentarios, premios y diferentes tipos de estímulos en relación al desempeño que viene mostrando quien lo está utilizando. Es decir, cumple a la perfección la función de ser un gran entrenador que brinda estímulos, retroalimentación y que fija además metas personalizadas en función de nuestro desempeño. En conclusión, una función que anteriormente era
100% humana, ahora puede hacerse por medio de una computadora de lo más sencilla. Entonces, ¿qué se descubrió ante esta amenazante realidad luego de haber realizado esta investigación? Era indiscutible el impacto que los buenos líderes tenían en el desempeño de sus equipos versus aquellos que en cambio no habían desarrollado apropiadamente sus competencias. Los colaboradores que reconocían a los líderes más destacados coincidían asimismo con los buenos resultados que estas personas habían alcanzado. La correlación era muy satisfactoria. Quizás lo, decepcionante del estudio fue el descubrimiento de que aquellas características que poseen los líderes más exitosos no son nada deslumbrantes y nada que no hayamos conocido hasta ahora. Por ejemplo, ser un buen entrenador, estar cercano a la gente, preocuparse genuinamente de su crecimiento y desarrollo, saber escucharlos, promover el pensamiento crítico entre el equipo de trabajo, generar espacios para la colaboración, entre otros. Es decir, como ustedes pueden ver, no hay mucha ciencia oculta detrás de todo esto de acá. Y entonces surge también la pregunta, ¿por qué si los atributos de los líderes más destacados no son nada extraordinarios, se vuelven tan difíciles de cumplir? Pueden existir varias razones para ese planteamiento. La primera que quizás se me viene a la mente es que por ser precisamente comunes y corrientes, los pasamos por alto. También porque vivimos enfocados en lo urgente y no en lo importante. Porque además nuestra mirada hacia el horizonte se limita en la mayoría de ocasiones al corto plazo, olvidando que un líder sobre todo debe esforzarse por mirar hacia el futuro, por reconocer qué tendencias se están dando y cómo éstas están cambiando el panorama y sobre todo cómo pueden impactar al negocio en el que yo me encuentro y tratar de adelantarse para aprovecharlas y de esa manera sacar el máximo beneficio. ¿Significa esto entonces que los gerentes pueden seguir tranquilos y sentir que son insustituibles? Es arriesgado llegar a esa conclusión. Considero que una lectura más apropiada sería reconocer que las grandes oportunidades de diferenciación que tenemos las personas frente a la inteligencia artificial van a través de todas las acciones que las máquinas aún no pueden reemplazar. Por ejemplo, la empatía, pero aquella que es genuina, aquella que hace un esfuerzo notable por entender a la otra parte. La generación de experiencias, el reforzamiento de una cultura organizacional a través del ejemplo que damos los líderes, entre otras. Y lo que todos hemos reconocido durante estos difíciles años que hemos vivido en los últimos tiempos y que se ha vuelto fundamental, la capacidad de resiliencia, que como todos ustedes conocen, es aquella habilidad que demuestran ciertas personas para poder salir fortalecidas ante las adversidades que experimentan. Yo los invito a todos ustedes a hacer un rápido ejercicio que consiste en lo siguiente. Les comparto rápidamente cuáles fueron esos 8 atributos o habilidades identificadas en el estudio del proyecto Oxygen de Google que compartían los mejores líderes de la organización. Y estos son: tener una visión estratégica, estar orientados a resultados, preocuparse genuinamente por el bienestar de los demás, ayudarlos en sus planes de carrera y de desarrollo, ser un buen entrenador, poseer los conocimientos técnicos, evitar caer en la microgestión y ser un buen comunicador. Piensen por un momento en el alcance de cada una de estas habilidades. ¿Qué sucedería si yo conversara con sus equipos de trabajo y les hiciera la siguiente pregunta? ¿En cuál de todos esos atributos calificas mejor y en cuál calificas peor a tu jefe? Es decir, a cada uno de ustedes. ¿Qué piensan que me responderían ellos? ¿Por qué escogerían uno u otro de esos atributos
para valorarlos a ustedes con lo mejor que tienen y asimismo con lo que demuestran que necesariamente deben de mejorar. A partir de esa reflexión que les estoy planteando, yo les aseguro que ustedes podrán obtener importantes conclusiones que los van a ayudar en su continuo desarrollo y fortalecimiento como directivos. Para finalizar, los líderes que comprendan y apliquen todas estas lecciones que hemos identificado de este estudio, de este mensaje, sin duda serán como una especie de bocanada de oxígeno fresco y revitalizador para sus respectivos equipos de colaboradores y su organización. Y reafirmarán lo que todos esperábamos oír, que los buenos gerentes siguen siendo muy necesarios.